trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómala, Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve. Pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor.
buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos en esta mañana un feliz sábado. Y como siempre, rogamos a nuestro Dios que su paz, que su amor y que su gracia inunde nuestras vidas, nuestros hogares y familias, para que podamos siempre estar gozosos y en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como es nuestra costumbre, les invito a pedir la bendición de Dios mediante su presencia. Así que oremos. Nuestro eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo y glorioso es tu nombre en todo el universo. Padre, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador. Invocamos tu presencia ahora al abrir tu palabra, al estudiar tu palabra. Oramos para que tu Espíritu nos enseñe, para que tu Espíritu ponga en nosotros el deseo, nos dé el hambre de buscar el reino de los cielos y su justicia. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje y que todos, por la gracia de Cristo, podamos desarrollar y alcanzar la naturaleza de Cristo Jesús. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, el sermón de esta mañana lleva como título, ahí está en pantalla como ustedes pueden ver, y está basado en una pregunta. ¿Tenemos nosotros la naturaleza divina? Esta es una excelente pregunta. Y para comenzar el mensaje de esta mañana, yo quiero hacerlo con una cita del espíritu de la profecía. Y quiero compartirla con ustedes y vamos a leer del espíritu profecía lo que dice el Señor. Dice así la palabra de Dios. El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Así que el mundo en que tú y yo vivimos es un mundo de conflicto. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo ser humano, y esto es importante, todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor o en contra de Cristo. Cristo llama a los que se alistan bajo su estandarte para que entren con Él en el conflicto como fieles soldados para que puedan heredar la corona de la vida. Han sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Cristo les ha dejado su promesa segura de que habrá un gran galardón en el reino de los cielos para quienes participen en su humillación y sufrimientos por causa de la verdad. Gloriosa cita, extraordinaria cita que nos habla y nos presenta de que el mundo está enrolado en un gran conflicto, donde todos estamos involucrados. No hay nadie neutral. O estás levantando y enarbolando el estandarte de Cristo Jesús, o estás levantando el estandarte del príncipe de las tinieblas. Amados hermanos, en este conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, hay varias preguntas que quiero compartir contigo en esta mañana
para que tú des respuesta ya en este momento. Y la primera pregunta dice, ¿a qué grupo tú perteneces? ¿A qué grupo pertenecemos? ¿El de Cristo o el de Satanás? La segunda pregunta, ¿con quiénes ahora mismo nos estamos identificando? ¿Con Cristo y su naturaleza o con Satanás y su naturaleza? ¿A quién estamos representando en este conflicto? ¿A Cristo o a Satanás? ¿Al bien o al mal? ¿A la luz o a la tiniebla? ¿A la verdad o al error? ¿A quién tú estás representando en tu trabajo, en tu casa, en el hogar, con la familia, en la calle? Donde quiera que estemos, tú tienes que revelar un carácter. Ojalá que tú y yo revelemos el carácter y la naturaleza de Cristo. Y la última pregunta, ¿a quién estamos siguiendo? Repito, ¿a quién pertenecemos? ¿Con quién nos identificamos? ¿A quién representamos y a quién seguimos en este conflicto? Apreciado hermano, estamos por entrar ya en la última batalla que decide el destino de cada ser humano. Esta es la razón por la cual hemos presentado estos mensajes que tienen que ver con la mente. ¿Quién controla tu mente? ¿A quién tú estás obedeciendo? ¿Qué carácter tú estás revelando? ¿Y qué naturaleza qué naturaleza tienes tú en tu vida? Ojalá, hermanos queridos, que tú y yo estemos revelando el carácter de Cristo, que tú y yo estemos revelando la mente de Cristo y que tú y yo tengamos la naturaleza de Cristo. Eso es lo más importante en este planeta Tierra. Miren, amados hermanos, hay un afán por el naturalismo excelente. Hay un afán desmedido por hacer ejercicio, por mantener la salud física. Excelente, muy bueno. Hay un afán por ser vegan. Eso está muy bien. Y otros tienen el afán, bueno, de planes de irse para el campo, aislarse un poco del ambiente malévolo, maligno que hay en el mundo. Todo eso está bien y todo eso lo aprobamos y con todo eso estamos de acuerdo. Pero quiero decirte una cosa y quiero hacerte una advertencia. Por encima, fíjense bien, por encima del vegetarianismo, por encima del ejercicio, por encima de trasladarnos al campo, lo más importante, lo más necesario y lo más urgente es que tú tengas la mente de Cristo, que tú tengas el carácter de Cristo y que tú tengas la naturaleza de Cristo. Porque ¿cuántos vegetarianos se van a perder? Porque no tienen ni la mente, ni el carácter, ni la naturaleza de Cristo. Porque cuántas personas que viven en el campo y bien aislados toda la vida se van a perder porque no tienen el carácter, porque no tienen la mente, porque no tienen la naturaleza de Cristo. Por lo tanto, hermanos, si tú estás en la ciudad, si estás en el campo, si eres vegan, si eres vegetariano, si haces ejercicio, pero tú no tienes ni la mente, ni el carácter, ni la naturaleza de Cristo, te digo que tristemente te vas a perder. Porque lo más importante en nuestra vida, hoy, mañana y siempre, es tener la mente de Cristo, es tener el carácter de Cristo, es tener la naturaleza de Cristo. Y mi mensaje en esta mañana para cada uno de nosotros tiene el propósito de despertarnos para que tú y yo tengamos la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Y vamos al libro de Génesis,
allí en el capítulo 1 y los versículos 26 y 27. Porque aquí se revela realmente cómo Dios te creó a ti, cómo Dios creó a Adán y a Eva, y era el modelo para que todos los habitantes de esta tierra fueran así, que revelemos el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, la naturaleza de Cristo. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios, leemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio señorío, para que señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ese era el plan original de Dios para este mundo, para la primera pareja y para todos los seres que iban a poblar este planeta. Así que fuimos creados a semejanza de Dios, a imagen de Dios, revelando el carácter de Dios, revelando la mente de Cristo, revelando el carácter de Cristo y teniendo la naturaleza de Cristo. Alabado sea Dios. Ese fue el plan original para el ser humano. Quiero decirle que nuestro Dios no hizo un hombre mecánico. Nuestro Dios no hizo un hombre robot. No, por el contrario, Dios creó a nuestros primeros padres. Dios creó al hombre con el libre albedrío para que el hombre eligiera, para que el hombre pensara e hiciera lo que él deseara. Por eso hoy vemos cómo las fuerzas del maligno están obligando a los seres humanos a ¿qué? Como si fueran máquinas y robots. Tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que ponerte esto así, tienes que pincharte así, porque si no lo haces no puedes esto, ni aquello, ni lo otro. Todo eso, hermanos queridos, son insinuaciones demoníacas del reino de las tinieblas, de Satanás. Y usted no puede ser controlado por Satanás. Usted no puede ser dominado por Satanás. Usted tiene libre albedrío para que elija en su vida lo que quiere ser. Así Dios creó al hombre. Gloria a su Dios, a nuestro Dios. A gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero este es tiempo de una batalla. Este es tiempo de elegir a Cristo. Este es tiempo de elegir la naturaleza de Cristo. Pero el diablo se ha propuesto de dominar, de engañar, de entrampar a la naturaleza humana o a los seres humanos para que desarrollen una naturaleza carnal, animal y bestial. Pero no, hermanos, en el nombre de Jesucristo no cederemos a las insinuaciones del hombre, aunque nos cueste ¿qué? La vida. El que tiene oídos para oír ¿qué? Escuche y entienda. Ahora, ese hombre que Dios creó con libre albedrío, lo vemos ejercitándolo en el mismo paraíso, allí en el mismo Edén. Y es el libro de Génesis, en el capítulo número 3 y los versículos del 1 al 6. Aquí vemos al hombre con su libre albedrío, ejerciéndolo, y Dios no lo interrumpe. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, miren hermano, qué mentira, no comáis de todo árbol del huerto. Es una buena mentira, Dios nos dijo eso. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, correcto, respuesta correcta, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Perfecta respuesta. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amados hermanos, de ese día en adelante, todo ser humano, empezando por Adán y Eva, todo ser humano ha heredado una naturaleza caída, pecaminosa. Y este es el resultado de adquirir esa naturaleza carnal, de esa naturaleza pecaminosa, por el pecado de nuestros padres. Dice así la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, en el capítulo 3 y el versículo 23. Dice así la palabra de Dios, leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Ahí vemos el resultado, y añade el apóstol Pablo en la misma epístola, allí en Romanos 5:12, dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Así que la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre perfecto, destinado para vida eterna. Pero el hombre, con su libre albedrío, echó a perder el programa de Dios. El hombre que llevaba la perfección, el hombre que tenía la vida eterna, el hombre que era Señor para gobernar y señorear sobre la tierra, el hombre que había sido perfecto a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, con la naturaleza de Cristo, por su libre elección, eligió la naturaleza pecaminosa del pecado, y como resultado fuimos desheredados de la vida eterna y la paga del pecado. Entonces, la Biblia nos enseña que de ahí en adelante, ahora en este mundo, existen dos naturalezas: la naturaleza carnal y pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres en el Edén, y la nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, la naturaleza que hemos adquirido mediante Cristo Jesús. Así lo revela el apóstol Pablo en su primera epístola a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15 y el versículo 22, cuando dice: porque así como en Adán todos mueren. Ahí está la naturaleza del pecado, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza, que hemos heredado de nuestros padres. Pero sigue diciendo el texto: y también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. O sea que por Adán viene la muerte y la naturaleza pecaminosa, pero por Cristo viene la vida y la nueva naturaleza. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios a través de sus páginas cómo es que se revela esa naturaleza carnal, pecaminosa, que hemos heredado los seres humanos. ¿Cómo se revela en la vida tuya? ¿Cómo se revela esa naturaleza pecaminosa también en mi vida, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en el mundo cristiano? ¿Y cómo se revela en el mundo? Fue el profeta Isaías, allí en su libro, en el capítulo número 64 y el versículo 6. El profeta revela la conducta, revela
cómo es el comportamiento de los seres humanos. Leemos: si bien todos nosotros somos como suciedad, número 1, estamos sucios, y todas nuestras justicias como trapo ¿de qué? De inmundicia. Fíjense, y sigue diciendo: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiere decir que desde que el pecado entró, todo ser humano se ha convertido ¿en qué? En un trapo de inmundicia. También es el apóstol Pablo quien sigue revelando la conducta del ser humano pecador con la naturaleza carnal. Eso está allí en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 2 y los versículos del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios. Leemos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos o están ¿qué? Bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Esa es la gran realidad. Esa es la condición del hombre. Eso es lo que revela el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que ha heredado la naturaleza pecaminosa. Esa es la conducta. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste, no hay nadie que haga lo bueno. No hay nadie justo en esta tierra cuando revela la naturaleza pecaminosa, carnal y animal heredada por nuestros primeros padres. Así que esa es la realidad. El apóstol Santiago también describe esta naturaleza allí en su epístola, capítulo 4 y versículo 4, cuando dice la palabra de Dios: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, esa es la realidad. La naturaleza carnal, pecaminosa, se complace en el mundo y en las cosas del mundo. Pero quiero decirte que hay muchos cristianos que han aceptado la naturaleza de Cristo, pero viven una vida doble, con una doble naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú, siendo cristiano, que hayas aceptado a Cristo y que públicamente tú hayas levantado tu mano cuando te hicieron el examen bautismal? ¿Acepta usted a Cristo? ¿Está usted dispuesto a renunciar al mundo y a las cosas del mundo? Y allí empiezan en el examen a hacer una serie de preguntas y se responde positivamente. Eso es un compromiso, eso es un juramento. Pero al cabo del tiempo vemos cómo la mayoría rompe ese compromiso, rompe esos votos bautismales, y entonces comienzan a amar al mundo, a hacer lo mismo que hace el mundo, a hablar lo mismo que habla el mundo, a comer como come el mundo, a vestirse como se viste el mundo, a ver lo que ve el mundo, a oír lo que oye el mundo. No, hermanos queridos, por eso es que dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y los que hacen tales cosas tienen la naturaleza ¿qué? Carnal, animal y pecaminosa. Y estos son los frutos que se ven en la naturaleza carnal, en la naturaleza animal, en la naturaleza de los que han practicado la pecaminosidad del pecado. Y está así
revelado por el apóstol Pablo en su epístola a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5 y los versículos del 19 al 21, cuando leemos de la palabra de Dios los frutos de la carne, que son así. Manifiestas son las obras de la carne, de la naturaleza carnal y animal y pecaminosa, que son ¿qué? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa, esa es la naturaleza carnal, esa es la naturaleza en la cual se deleitan los hombres, porque para los hombres mentir es parte de la vida, para los hombres engañar es parte de la vida, de la moral y de la ética, porque hoy los primeros que engañan son los gobernantes, son los jueces, son los abogados, los pastores, los ministros, los sacerdotes y todos los seres humanos. Adúlteros, fornicarios, hechiceros, lascivos. Esa es la naturaleza heredada, carnal y animal que hemos heredado de nuestros primeros padres. Por esa razón, el hombre carnal no puede hacer estas tres cosas que vamos a mencionar. Número 1, allí en Romanos capítulo 8 y los versículos 7 y 8. Esta es la primera razón, la primera causa que los hombres carnales de la naturaleza animal no pueden hacer. Número 1, por cuanto los designios de la carne son enemistad. Así que el número 1, estamos enemistados con Dios, contra Dios, porque el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, amados hermanos, la naturaleza que hemos heredado es una naturaleza enemistada con Dios. Y los que viven enemistados con Dios, hermanos queridos, no pueden agradar a Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. La pregunta para ti y para mí: ¿estás amistado con Dios o enemistado con Dios? Podemos decir con nuestra palabra, con nuestras palabras, que estamos amistados con Dios, pero la realidad es que con nuestros hechos, que con nuestros pensamientos, que con nuestros gustos, que con nuestras pasiones, estamos enemistados con Dios. Por eso es importante, hermano, que tú y yo tengamos la naturaleza de Cristo Jesús. Miren, número 2, lo que no puede hacer el hombre carnal está allí en Romanos en Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre está enemistado, número 1. Número 2, el hombre carnal no percibe, no entiende, no comprende ¿qué? Las cosas del Espíritu, porque para él ¿qué? Son locuras. Por eso es que se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. El hombre carnal no es espiritual. La pregunta es: ¿eres tú carnal o espiritual? ¿Soy yo carnal o espiritual? No es lo que digamos, es cómo hablamos, es cómo vestimos, es lo que reflejamos, es lo que vemos, es lo que oímos. Eso es lo que revela si tú eres carnal o eres espiritual. Amados hermanos, para el hombre carnal está enemistado con Dios. El hombre carnal no tiene discernimiento. El hombre carnal no entiende el Evangelio.
para él es locura. Este es el triste final. Esta es la triste realidad del hombre carnal, del hombre pecaminoso, del hombre que persiste en vivir enemistado con Dios. Eso está allí en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: mas los perros estarán fuera, los hechiceros estarán fuera, los fornicarios estarán fuera, los homicidas estarán fuera, los idólatras estarán fuera, y todo aquel que ama y hace mentira. Y eso es importante. Todo el que ama la mentira y hace la mentira estará fuera del reino de los cielos. Si tú amas las novelas, tú estarás fuera del reino de los cielos. Si tú amas las películas de Hollywood, tú estarás fuera del reino de los cielos. Si tú amas los deseos de la carne, tú estarás fuera del reino de los cielos. Si tú amas los placeres de este mundo, tú estás fuera del reino de los cielos. Si tú te identificas con la naturaleza carnal y pecaminosa, tú estarás fuera del reino de los cielos. Lo dice el Señor allí en esta cita de Apocalipsis 22. Por eso es que dice que los perros, los hechiceros, los idólatras y los que aman mentira y hacen mentira estarán fuera. Ahora, esa es la triste condición. Ese es el resultado final de aquellos que persisten en seguir y vivir en la naturaleza carnal, animal y pecaminosa. Quizás alguno esté diciendo, ¿por quién se va a salvar? Sí, todo el mundo se puede salvar. Todo el mundo que tiene la naturaleza pecaminosa, carnal y animal, se puede salvar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y todos conocemos el versículo más famoso de la palabra, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo pecaminoso, al mundo con la naturaleza carnal, con la naturaleza animal. A ese mundo corrompido Dios lo amó. Y lo amó de tal magnitud que no se puede medir, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por eso en esta mañana te digo, mi buen hermano, que escuchas este mensaje, que posiblemente estés enredado con las cosas de la naturaleza carnal y animal y pecaminosa. Todo no está perdido. Hay una salida, hay una oportunidad, hay una esperanza, y esa oportunidad, esa esperanza, esa salida está en Cristo Jesús. Como lo hemos dicho, Cristo murió para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Por lo tanto, nadie diga que ha caído tan profundo en el pecado, en la maldad, que no puede salir. Nadie diga que está tan enrolado y prisionero y cautivo y esclavo por la naturaleza carnal, pecaminosa y corrupta, que no puede ser transformado. No, hermanos queridos, tú puedes ser cambiado, tú puedes ser transformado, tú puedes ser libertado por la gracia, por el poder de Jesucristo de Nazaret. Él vino a este mundo precisamente para eso. Y así lo revela el evangelista San Juan en el capítulo 10 de su libro, el Evangelio, ¿no? Y en el versículo 10 dice así la palabra de Dios. Leemos: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo dice: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. ¡Wow! Ahí está la promesa de liberación. Ahí está la promesa de salvación. Ahí está la promesa de esperanza. Ahí está la promesa para ti y para mí. Los que estamos esclavizados, los que estamos oprimidos, los que estamos dominados por la naturaleza carnal, animal y pecaminosa. Hay poder en Cristo Jesús. Para eso Él vino,
para libertarnos. Ese es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, es un mensaje de oportunidad y salvación. Por eso, si tú estás oyendo este mensaje, no importa tu condición, oye la voz de Cristo que dice: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados con la naturaleza carnal, que yo, ¿qué? Os libertaré y yo os salvaré. Gloria a su nombre, alabado sea su nombre. Dice allí el evangelista San Juan en el capítulo, en su primera epístola, en el capítulo 5 y el versículo 12. Estas son palabras hermosas también, y dice así la palabra de Dios: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Amén, gloria a nuestro Dios. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? La vida. Por lo tanto, hermanos queridos, ratificamos y seguimos diciendo: si tú tienes a Cristo, y tener a Cristo es aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Tener a Cristo es amarlo por encima de todas las cosas, como dice el mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y amar a Cristo y amar a Dios con todo nuestro corazón es que estamos dispuestos a renunciar a la naturaleza carnal, pecaminosa y animal, para elegir la naturaleza espiritual, la nueva naturaleza que Cristo nos quiere dar. Dice el apóstol Pablo en Efesios, allí en esa epístola, Efesios capítulo 3 y los versículos del 17 al 21. Estas son palabras maravillosas. Dice así la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados en Cristo y cimentados en el amor de Cristo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel Cristo Jesús, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea en la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Gloria a Dios. Y Pablo, reafirmando esto allí en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo número 17, dice así: de modo, y esto es un texto que debemos conocer de memoria los cristianos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, nueva naturaleza tiene, nueva esperanza, nueva vida. Gloria a su Dios, a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dijo Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la nueva naturaleza, esa es la nueva herencia, ese es el nuevo estilo de la vida. Ya no vivo yo, ya no vive el mundo, ya no están en mí las pasiones carnales y animales que batallan contra el hombre. Ya no soy prisionero de la naturaleza carnal, ya yo he salido del mundo de las tinieblas, ya yo no soy preso de Satanás, ahora soy libre en Cristo Jesús, con nueva vida y con una nueva naturaleza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 y versículo 14. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, vestíos de la nueva naturaleza, amados hermanos, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando tú has sido libertado por Cristo,
cuando tú has sido sanado por Cristo, cuando tú has adquirido la nueva naturaleza por Cristo, ya tú no eres prisionero, ya tú estás ¿qué? Libre. Ya tú vives para Cristo y ya tú tienes ¿qué? Una nueva naturaleza. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de su primera epístola. En su segunda epístola, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Y este fue el texto que me motivó, hermanos, cuando leía la palabra para hacer este sermón en esta mañana. Miren qué preciosura de mensaje. Dice allí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Alabado sea Dios, gloria a nuestro Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, este texto es maravilloso. Cuando tú crees en Cristo, Él te ha libertado, Él te ha sanado, Él te ha rescatado. Cuando tú aceptas a Cristo, Él te ha dado vida eterna. Cuando tú obedeces a Cristo, ya tú tienes la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Tres cosas fundamentales, hermanos, para la salvación: la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Amados hermanos, yo voy a hacerte en este momento o hacerte un llamado. Miren, es importante hacer obra misionera, pero más importante el carácter, la mente y la naturaleza de Cristo. Tú puedes conocer todas las profecías de Daniel, de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21 y todas las profecías de Apocalipsis. Pero por encima de ese conocimiento es más importante que tú tengas la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Tú puedes ser vegetariano, tú puedes ser vegan, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes tener un estilo de vida importantísimo, maravilloso, pero por encima de ese estilo de vida está tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Tú te puedes trasladar ahora mismo de la ciudad al campo, que debemos hacerlo porque es un mandato de Dios. Pero por encima de la mudanza al campo está desarrollar la mente de Cristo en nuestras vidas, el carácter de Cristo en nuestro carácter y la naturaleza de Cristo en nuestra vida espiritual. Son tres cosas fundamentales. Por eso en estos últimos sábados me he dedicado a hacer énfasis en la mente de Cristo, en el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Amados hermanos, estamos muy enfocados en las leyes dominicales. Estamos muy enfocados en las profecías de los eventos de los últimos días. Estamos muy enfocados por el estilo de vida. Estamos muy enfocados por la salud de nuestro cuerpo. Y eso está bien, y eso está correcto. Pero amados hermanos, por encima de todo eso está el carácter de Cristo, la mente de Cristo y la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el blanco, esa es la meta, ese es el ideal. Y si tú tienes la mente de Cristo, el carácter de Cristo y tú has adquirido la naturaleza de Cristo, ya tú eres ciudadano del reino de los cielos. Has pasado de muerte a vida. Ya no vives en tinieblas, ahora vives libre de la naturaleza y la condenación del pecado. Por eso, amados hermanos, quiero compartir contigo estas citas del espíritu de la profecía. Mira lo que dice la sierva de Dios. Leemos. Debemos aprender de Cristo. ¡Wow! ¿Cuándo tú aprendes de Cristo? Cuando tienes la mente de Cristo, cuando tienes el carácter de Cristo y cuando tienes la naturaleza de Cristo. Recuerden, la naturaleza carnal, pecaminosa y animal no entiende. El evangelio es locura. Pero el que tiene la nueva naturaleza, la mente y el carácter de Cristo, dice allí,
podemos aprender de Cristo, debemos conocer que es Él para los que ha redimido. Debemos comprender que es por medio de la fe en Él tenemos el privilegio de ser partícipes de la naturaleza divina y escapar de este modo de corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces seremos limpios de todo pecado. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! De todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ninguna inclinación que pecaminosa. Dice la siguiente cita, leemos: al participar de la naturaleza divina, las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, son extirpadas del carácter. Gloria a Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Y nos convertimos en un poder viviente para el bien, al aprender cada día del divino maestro, de su mente, de su carácter y de su naturaleza. Añado yo, al participar de su naturaleza, colaboraremos con Dios al vencer las tentaciones de Satanás. Dios obra y el hombre obra para que podamos ser uno con Cristo, tal como Cristo es uno con Dios. Hermanos queridos, ese es el matrimonio perfecto, unidos a Cristo cuando tenemos la mente de Cristo, cuando tenemos el carácter de Cristo, cuando tenemos la naturaleza de Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Amados hermanos, este es el resultado final, este es el resultado glorioso de aquellos que han desarrollado la mente, el carácter y la naturaleza de Cristo. Lo revela allí el apóstol Juan en el capítulo 5 y en el versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo se pasa de muerte a vida? Con el vegetarianismo, siendo vegan, conociendo la profecía, mudándome para el campo, haciendo ejercicio. No, hermano, no, mi buen hermano. Hay mucha gente en el mundo que hace estas cosas y son buenas y excelentes, y lo felicito al que lo hace. Pero por encima de todo eso es como dice allí la palabra, que el que tiene al Hijo ha pasado de muerte a vida. El que tiene el carácter de Cristo, el que tiene la mente de Cristo y tiene la naturaleza de Cristo, ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 3 y los versículos del 20 al 21, cuando dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está hablando y ahora de la glorificación que recibirán aquellos que tienen la mente, el carácter y la naturaleza de Cristo. Y hermanos queridos, y termino con esta cita del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 14, dice así la palabra de Dios: bienaventurados, pregunto, bienaventurados ¿quiénes? Los que tienen la mente de Cristo. Añado, bienaventurados los que tienen el carácter de Cristo. Añado, bienaventurados los que tienen la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos han lavado su carácter. Ahí esa versión dice ropa, pero las versiones antiguas dice carácter. Bienaventurados los que han lavado su carácter en Cristo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la santa ciudad. Gloria a Dios. Amados hermanos, los que persistan en la naturaleza carnal, pecaminosa y animal heredada por Adán por el pecado, estarán fuera de la santa ciudad. Pero los que han sido transformados, los que han sido
perdonado, los que han aceptado a Cristo y han aceptado su mente, su carácter y su naturaleza, entrarán por las puertas eternas de la santa ciudad. Que ese sea tu privilegio, que ese sea mi privilegio. Que Dios te bendiga, amada iglesia. No olvides, recuerda, todos para entrar en el cielo por las puertas eternas de la santa ciudad, para podernos sentar en la mesa kilométrica, para podernos sentar en el trono de Dios, todos tenemos que tener, número 1, la mente de Cristo. Número 2, el carácter de Cristo. Y número 3, la naturaleza de Cristo. Que ese sea tu privilegio y mi privilegio, el privilegio de nuestras familias. Es mi deseo y es mi oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Padre, por nuestros primeros padres, Adán y Eva, heredamos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal, una naturaleza animal, una naturaleza que se deleita en los placeres terrenales de este mundo. Pero esa naturaleza, los que persisten en ella, terminarán fuera de la santa ciudad, en el lago de fuego que arde con azufre. Pero mi Dios, todos los que hemos creído en Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos la mente de Cristo, el carácter de Cristo y la naturaleza de Cristo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Por eso te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. A su nombre gloria. Amén y amén. Dios me les bendiga. Un feliz sábado.